Bien, buenas noches amigos, compañeros y hermanos de los diferentes países de América Latina, de las diferentes ciudades de Colombia, de las personas que nos escuchan aquí en la ciudad de Barranquilla. Bienvenidos a una conferencia más de sabiduría gnóstica, una sabiduría de los dioses para los hombres, conocimiento develado y revelado para los tiempos del fin. Estamos develando a través del misterio, el símbolo y la parábola, aunque siempre se han entregado las enseñanzas a través de todos los tiempos, para que se cumplan las profecías de las Sagradas Escrituras, cuando dice, y será divulgado el Evangelio del Reino a todas las, para testimonio a todas las naciones, y después vendrá el fin. Bueno, amigos y compañeros y hermanos, realmente estamos en los tiempos del fin. Hoy vamos a entregar el relato de una joven mexicana de 20 años que murió y regresó a la vida. Vamos a explicar un poco esto de morir y regresar a la vida. Eh, un médico, cuando las funciones orgánicas dejan de funcionar en una persona, dictamina muerte clínica. Pero realmente la muerte de un ser humano se da cuando un ángel de la muerte que trabaja bajo la dirección del arcángel Orifiel de Saturno corta el cordón de plata que une el cuerpo con el alma. Si se ha dictaminado muerte clínica, pero no se ha cortado el cordón de plata, esa alma puede regresar nuevamente a la vida. Voy a explicarles con un caso. Mi padre físico, él era católico y él de paso no creía en esto, trataba de portarse bien, etcétera, etcétera. Y él me cuenta, yo un día le dije, papá, cuando uno muere, le muestran la película de toda la vida y después cortan el cordón de plata. Entonces él me dijo, tú tienes toda la razón. Y te voy a, yo le dije, dígame, explíqueme. Resulta que mi papá, una época en que yo estaba fuera de la casa, mi papá murió. El médico amigo de él, el doctor Carrasquilla, dictó muerte clínica, dictaminó. Y llamaron al sacerdote, porque él era buen católico, para que le hicieran el sacramento de los santos óleos. Cuando estaba el sacerdote, estaba la familia reunida, pero Ariel no estaba ahí. Él comenzó a ver como en una película toda su vida, desde el momento en que acaba de morir, viendo todo lo bueno, lo malo, que se tomaba unos tragos, que se peleaba, que si hacía una buena obra, todo se iba viendo parte por parte, el nacimiento de los hijos, etcétera, y llegó en una parte que él dijo, Dios mío, déjeme vivir para terminar de educar a mis hijos. Me cuenta él que inmediatamente se cortó la película y él regresó. El alma entró al cuerpo y regresó nuevamente a la vida y todos los presentes dijeron, milagro, milagro y milagro. O sea, uno antes de morir le presenta al alma y a la conciencia, claro, ¿no? La película de toda la vida, porque es que allá papá Dios no nos va a decir, tú hiciste eso, no, simplemente la película. Si tú le pegaste a una persona, ahí está, si tú abortaste, ahí aparece el médico haciendo el aborto, etcétera, etcétera. Si te tomaste unos tragos, todo aparece ahí en la película. Uno queda, como dicen por ahí, con las manos abajo. Y después, en otro juicio que se le hace al alma, pero ya después que cortan el cordón de plata, entonces ahí se le presenta la película, pero en cámara lenta, en cámara lenta. Y después viene el juicio en el tribunal del karma, en la balanza cósmica, de acuerdo con las buenas y malas obras, y porque lo que uno siembra, eso recoge, entonces uno va a tener el papá que se merece, la mamá que se merece, la situación económica que se merece, la salud que se merece, el campo del amor, del hogar, etcétera, que se merece, porque lo que el hombre siembra, eso recogerá. Así nos enseña el divino Jesucristo, Rabí de Galilea, y así es. Vamos a presentar entonces hoy un testimonio de una experiencia de una joven mexicana que murió Me y llamo regresó a Charlotte. la vida. Y regresó a la vida y dice ella que le entregó un mensaje nuestro Señor Jesucristo para el presidente Donald Trump. Me parece interesante, voy a compartirlo con ustedes. Me llamo Charlotte Hayes.
Tengo 20 años y vivía en Santa Fe, Nuevo México. Desde pequeña siempre me ha apasionado la arqueología antigua. Estudiaba antropología, fascinada por las civilizaciones desaparecidas y los rituales olvidados. Pasaba los días descifrando símbolos en manuscritos mayas y las noches leyendo textos esotéricos. Mi entorno me consideraba algo extraño. Incluso mis padres, aunque de mente abierta, solían decirme que pasaba demasiado tiempo en museos y no lo suficiente viviendo el presente. No era completamente creyente, pero tampoco atea. Tenía la certeza de que había algo más allá, aunque me rehusaba a ponerle un nombre. Un mes antes del accidente, participé en una excavación en una meseta desértica, aislada de todo. Descubrimos un sitio circular muy peculiar, con piedras dispuestas como si fueran las marcas de un reloj invertido. En algunas estaban grabados rostros sin ojos y cruces deformadas, como si se hubieran derretido en la roca. También aparecía una figura en espiral invertida, repetida varias veces. Desde esa expedición empecé a experimentar mareos sin explicación. Insectos aparecían en mi habitación, aunque las ventanas estaban cerradas. Una noche soñé con un hombre calvo, vestido con un abrigo hecho de cadenas. No hablaba, solo me mostraba un mural donde se veía un hombre con los brazos en alto, desvaneciéndose en la luz. La semana previa al accidente, mi teléfono quedó bloqueado exactamente a las 4:44 durante 3 días seguidos. Mis correos electrónicos se vaciaban solos y mis apuntes eran reemplazados por caracteres desconocidos, parecidos al sumerio. Pensé que era un fallo técnico. No le conté a nadie. El día del accidente, volví en bicicleta desde la biblioteca. Recuerdo haber pasado por un callejón que nunca tomaba. En el suelo, dibujada con tiza, estaba la misma espiral invertida. Me detuve, sin saber por qué, y de pronto sentí como una descarga en el pecho. Perdí el control del manillar, aunque no había ningún obstáculo visible. La bicicleta se deslizó como si el suelo se hubiese vuelto líquido. Mi cuerpo salió proyectado y chocó contra una estructura metálica. El impacto fue violento, pero justo en el instante en que mi cabeza tocó el pavimento, todo se detuvo. Vi cómo mi último aliento salía de mi boca como una niebla oscura. Jamás imaginé que mi vida iba a cruzar el umbral de lo invisible y que lo que iba a experimentar no se parecía a ningún relato de experiencia cercana a la muerte que hubiese escuchado antes. No tuve tiempo de procesar lo que sucedía. Un grito, el chirrido de unos frenos y luego la nada. Era como si el mundo hubiera colapsado bajo mis ruedas. Sentí cómo la bicicleta se deslizaba, mi cabeza golpeaba algo sólido y después un silencio tan profundo que parecía tragarse toda la realidad. No había sonido, solo un vacío absoluto. Y entonces abrí los ojos, pero no eran mis ojos. Me encontraba suspendida en el aire, flotando sobre mi propio cuerpo. Abajo se había reunido un pequeño grupo de personas. Algunos curiosos se inclinaban sobre mí. Un hombre hablaba por teléfono, una mujer lloraba, pero yo no escuchaba nada. Todo ocurría en un silencio helado, casi sagrado. El tiempo se había congelado. Incluso las hojas de los árboles habían dejado de moverse. De repente, sin aviso, apareció una grieta justo debajo de mí, en el asfalto. No era una grieta física, pero podía verla claramente. Comenzó a abrirse lentamente, como si una fuerza invisible la separara, y fui suavemente absorbida hacia su interior. No sentí miedo, era más bien una calma extraña, como si algo dentro de mí supiera que este viaje era inevitable. Me encontré dentro de un túnel, pero no como los que se describen normalmente en las SN. Este era al revés, como si cayera hacia arriba. Las paredes estaban formadas por una luz azulada, pulsante, casi líquida. Había sonidos, pero no eran sonidos humanos. Eran cantos, vibraciones, susurros de otro plano. No entendía las palabras, pero sentía lo que significaban. Hablaban de urgencia, de transición, de despertar. Al final del túnel, todo se detuvo. No había más luz, ni sonidos, solo un espacio suspendido, flotando en una especie de vacío infinito. Me hallaba en lo que parecía un anfiteatro cósmico. No había suelo, no había techo, solo una plataforma circular en el centro donde yo estaba de pie, y a mi alrededor, ojos, miles de ojos, suspendidos en el aire, todos fijos en mí. No había rostros, no había emociones, solo la observación silenciosa de lo que yo era. No sentía miedo, no me sentía juzgada, solo observada. Y entonces él apareció,
No hubo luz cegadora, no hubo trompetas, solo una presencia, al principio borrosa y luego más definida. Una figura blanca se acercó, llevaba una túnica larga y su rostro, no puedo describirlo con palabras humanas. Era el rostro de Jesús, lo supe, pero también era algo más, infinito, presente en cada pensamiento, en cada mirada. No tenía boca y aún así me habló, no con palabras, sino con el pensamiento. Charlotte, el tiempo ya no es un lujo. El hombre al que llaman Trump debe escuchar el llamado. Sus ojos eran tranquilos, pero cargados de una gravedad inmensa. No era un reproche, no era una amenaza, era simplemente una verdad. Detrás de él se abrieron unas puertas de luz como cortinas que se apartan de golpe. Y entonces vi, no eran sueños, eran revelaciones, verdades, un huracán colosal arrasando Nueva York, borrando sus calles como si nunca hubiesen existido, llamas devorando los océanos, una tierra seca, agrietada, incapaz de sostener la vida, una mano gigantesca, formada de sombra y fuego, descendiendo sobre la Casa Blanca con un estruendo silencioso. Y luego Donald Trump caminaba solo sobre un puente de cristal suspendido en el vacío. El vidrio se quebraba bajo sus pasos. Encima de él, un reloj giraba en sentido inverso. El número 21 parpadeaba una y otra vez. Me volví hacia Jesús, o más bien mi conciencia se dirigió a él, y me habló. No es un castigo, es una oportunidad, pero debe actuar antes del 21 de junio. Quise entender. Grité dentro de mí. ¿Por qué yo? ¿Por qué me muestras esto a mí? Su respuesta fue suave, pero firme como una espada, porque estás entre dos mundos, y algunos escucharán tu clamor. En ese preciso instante, todo comenzó a temblar. Los ojos que me rodeaban se fueron cerrando, uno tras otro. El suelo, o lo que fuera eso bajo mis pies, se desmoronó. Una fuerza invisible me sujetó y me arrancó de aquel lugar. Fui impulsada a una velocidad indescriptible a través del espacio. Sentía cómo mi mente se comprimía, cómo mi conciencia se encogía, como si estuviera regresando al cuerpo humano. Entonces, un sonido, fuerte, brutal, una alarma, voces, y abrí los ojos. Estaba en una cama de hospital, un médico inclinado sobre mí, mi madre llorando. Una enfermera gritaba que mi corazón había vuelto a latir. Grité, no de dolor, sino porque todavía llevaba dentro de mí lo que había visto, porque aún tenía en la mente aquella imagen del puente de cristal y el reloj maldito. Mi madre se inclinó sobre mí, temblando. Puso su mano en mi frente y dijo, estás viva. Y yo le respondí en un susurro, con todo el miedo del mundo atorado en la garganta. Hay que advertirle, va a perder más que el poder. Las semanas que siguieron a mi regreso son un borrón. Estaba aquí, pero diferente. Mi cuerpo respondía, pero mi mente parecía suspendida entre dos realidades. Me costaba hablar, me costaba poner en palabras lo que había presenciado, así que elegí callar. Guardé silencio, un silencio largo. Las noches eran lo peor. Me despertaba sobresaltada, empapada en sudor, atormentada por la visión del puente. Aún escuchaba esos cantos extraños, la voz de Jesús resonando en lo más profundo de mi ser, como una onda imposible de apagar. Me daba miedo dormir, pero también me aterraba quedarme despierta. Un día, sin pensarlo, comencé a dibujar. Fue como una necesidad repentina. Mis manos se movían solas. Primero trazos, luego rostros, símbolos. Dibujé los ojos de Jesús, aunque nunca había aprendido a hacerlo. Después, relojes que giraban al revés, y en el centro de una hoja, un nombre escrito en rojo intenso, Trump, rodeado por un círculo de llamas. Cuando mi madre vio los dibujos, rompió en llanto. Mi padre creyó que estaba sufriendo una crisis postraumática. Mis amigos comenzaron a alejarse. Algunos murmuraban que había perdido la razón, pero otros me miraban con respeto, casi con temor. Decían que había regresado con algo, que había tocado algo sagrado. Me distancié de mis estudios, la biología, las células, la materia. De pronto todo eso me parecía tan limitado, tan ciego. Un día le dije a mi profesor, ya no quiero curar cuerpos, quiero despertar almas. Me miró como si no me reconociera. Tal vez ya no era la misma. Me sumergí en la búsqueda, no una búsqueda científica, sino espiritual. Empecé a leer todo lo que encontraba sobre experiencias cercanas a la muerte,
testimonios, visiones, mensajes recibidos, y entonces di con textos antiguos, libros cubiertos de polvo, olvidados por el tiempo. En uno de ellos encontré un símbolo idéntico al que había dibujado, un reloj invertido, rodeado de fuego. Junto a él, una frase en latín, Speculum fractum lumen, frangit. El espejo roto rompe la luz. Una noche me quedé dormida después de horas de lectura, y allí, en un sueño extraño, lúcido, la voz regresó. Era la misma voz de aquel lugar elevado. Me dijo, tú eres la mensajera. No es una advertencia de muerte, sino de transformación. Las palabras resonaban con fuerza, pero no con miedo. Luego, otro mensaje se reveló ante mí, claro como si estuviera escrito en las estrellas. Si el hombre olvida su alma, perderá el mundo. Y finalmente, Trump es un espejo, no una causa, pero los espejos también pueden quebrar la luz. Al despertar ya no dudé. No era una elegida, no era una santa, pero sí había regresado con un mensaje, y ese mensaje no me pertenecía. Entonces decidí hablar. No digo que sea profeta, no tengo respuestas, no estoy anunciando el fin del mundo, pero sé lo que vi, sé lo que me fue dicho, y guardar silencio. Bien, como vemos, eh, Charlotte Hess murió clínicamente, regresó a la vida y en ese lapso de tiempo tuvo una experiencia donde se encontró con nuestro Señor Jesucristo y afirma que le entregó un mensaje para que se le entregara al presidente Trump antes del 21 de junio y añadió Jesucristo, el hombre llamado Trump debe escuchar. Aclaramos que la muerte de Charlotte ocurrió unos 3 meses antes de que ocurriera esta mini guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos con su bombardeo, eh, unos 3 meses antes. En su experiencia, ella vio una mano gigantesca que caía sobre la Casa Blanca y la destruía con gran estruendo y que Donald Trump caminaba sobre un puente de cristal que se partía y escuchó una voz que le decía, hay que advertirle que va a perder algo más que el poder. Y ella vio escrito en un color rojo intenso el nombre Trump y estaba envuelto en llamas. Ella tuvo, repito, tuvo esta experiencia unos 3 meses antes de que Israel atacara a Irán y se produjeran contraataques entre ambas naciones y este mensaje debía entregarlo antes del 21 de junio. Precisamente el 21 de junio, por orden de Donald Trump, tres potentes aviones de guerra B-2 dejaron caer tres poderosos misiles en tres fortalezas nucleares de Irán. Esto alarmó al mundo y el representante ruso en el Consejo de Seguridad de la ONU dijo, Estados Unidos ha abierto la caja de Pandora. Y China también protestó igualmente y otros países. Norcorea afirmó que podía enviar armas nucleares a Irán. Para comprender esto de la supremacía de los Estados Unidos, lo estaremos explicando ahora que estudiamos las profecías del Apocalipsis. Ahí se explica todo esto. En todo caso, y como profetizan las Sagradas Escrituras, cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, es porque estamos a las puertas del gran Armagedón. Jerusalén pertenece a Israel y este país tiene como enemigos a Siria, Afganistán, Pakistán, los Hezbollah del Líbano, el grupo Hamas de los palestinos, los Yutis yemenitas y además se encuentran numerosas bases militares norteamericanas con miles de soldados en Irak, Qatar, Sudán, Bahrein. En conclusión, Jerusalén está rodeada de ejércitos, está dando todo lo que está en la Sagrada Escritura. Además, recordemos que Donald Trump acaba de cumplir 79 años y esto en cábala mística se suma 7 y 9 y da 16 y 16 significa la torre fulminada.
Entonces, recordemos que el último rey de Francia fue Luis XVI. Recordemos también que cuando Benedicto XVI renunció a ser papa, ese mismo día cayó un rayo en la cúpula del Vaticano. Y todo eso son señales. En esa ocasión, cuando Luis XVI gobernaba, era el último rey de Francia, la Logia Blanca envió a dos maestros de la política, inmortales, que fueron el conde Cagliostro y el conde de San Germán, para que trataran de evitar la Revolución Francesa que ocurrió en el año 1789. Debemos recordar en una ocasión cuando el conde Cagliostro, estando en el Palacio Real con la asistencia de la reina, del primer ministro y otros personajes del reino, Cagliostro, mirando fijamente en un vaso de vidrio con agua, profetizó la muerte trágica que iban a tener cada uno de los presentes, pero no mencionó a la reina. Y ella dijo, caramba, yo como que voy a dormir en mi recámara, toda tranquila. Entonces dijo Cagliostro, el maestro Cagliostro, a usted no la van a llevar en una carroza fúnebre, a usted la van a llevar en una carretilla. Total, nadie comprendió el mensaje de Cagliostro, creían que era como un cuento, se echaron a reír, pero un poco tiempo después ocurrió la toma de la Bastilla, la Revolución Francesa, y a la reina, al rey le cortaron la cabeza en la guillotina, y a la reina también le cortaron la cabeza en la guillotina, y los revolucionarios se la llevaron en una carretilla. Estos maestros no pudieron evitar la guerra, y recordemos que en el reino de Napoleón, en su ataque a Rusia, en la época del Gran Frío Siberiano, murieron 500.000 soldados franceses y Francia perdió a sus hombres. Y para que las fábricas no pararan, las mujeres reemplazaron a los hombres en su trabajo como obreras y la mujer comenzó a usar pantalones como lo había profetizado eh, alguien que mencionaremos después. Amigos y hermanos, estamos en los tiempos del fin. Todo está sucediendo, cosas increíbles, etcétera, etcétera. La Tercera Guerra Mundial es inevitable y la humanidad ha pervertido todos los valores. Vivimos en la época de Sodoma y Gomorra, de la gran perversión de todos los valores sociales, políticos, costumbres, etcétera. Los hombres del tercer día, homosexuales y lesbianas, como lo profetiza en el Apocalipsis Juan de Patmos, se han hecho públicos. Es claro que esta guerra ocurrirá cuando en la balanza cósmica el karma de la Tierra se haya cumplido, pero esta fecha solo lo saben los dioses santos. Es poco el tiempo que nos queda. Y es por eso que en estos tiempos del fin, las legiones del Cristo y de Samael, nosotros somos una de las legiones de Samael, como soldados del Ejército de Salvación Mundial, estamos divulgando estas enseñanzas gnósticas sobre toda la faz de la tierra, para que se cumpla esa profecía de las Sagradas Escrituras que nos enseña y será divulgado el Evangelio del Reino para testimonio de las naciones y después vendrá el fin. Todo ya se ha ido cumpliendo. Estamos invitando a las personas que sientan arder en su corazón la llama de lo divino y la necesidad de encontrar aquella verdad que nos hará libres, que es una verdad interior, que no tiene que ver con la mente y con la razón, es una verdad espiritual. Nosotros somos un laboratorio alquímico desconocido, con misterios, y estamos rodeados de un universo de misterios que tiene materia, que tiene energía, pero la realidad está en el mundo de la energía, y la humanidad y la ciencia no la conocen. Nosotros aquí en la noche, a través de un conocerse a sí mismo y de un desarrollo espiritual, vamos desarrollando ciertas capacidades
y ciertas posibilidades adormecidas en cada uno de nosotros que nos irán permitiendo conocer los misterios del universo y de los dioses, los misterios de la sabiduría divina, los misterios de la intuición, los misterios de la ley del karma, el palacio del karma, los misterios de la vida pasada. Todos y cada uno de nosotros, sinceros discípulos, llevando a la práctica de esta enseñanza con los tres factores de la revolución de la conciencia, que son conocer los defectos y eliminarlos. Única forma de liberar el alma del pecado y despertar conciencia, de practicar el sacramento del matrimonio, la unión sagrada del hombre y la mujer. Ese es un sacramento sin mancha en el pecado. Y la mancha es la pérdida de las energías sexuales. Y después de estar realizando este trabajo, levantar la bandera de la noche y llevar este mensaje sagrado sobre toda la paz de la tierra. En la experiencia de esta joven mexicana que regresó a la vida, ella nos relata que ya después, al regresar a la universidad, le dijo a un profesor que ella no quería curar cuerpos, sino que quería ayudar a la humanidad para que despertaran sus conciencias, sus almas. Y, y el profesor se quedó pues asombrado. Me pareció una experiencia interesante porque, repito, esto ocurrió 3 meses antes de que Israel atacara por primera vez a Irán, y le dijo precisamente el 21 de noviembre, que fue el día en que Estados Unidos ordenó aviones de guerra, 3 bombarderos B-2 poderosos, que lanzaron unos misiles poderosos, etcétera, etcétera. Y esto alarmó al mundo, a todo el mundo. Afortunadamente, parece que esa situación difícil pues ya ha pasado, pero en todo caso, los tiempos del fin han llegado, estamos en ellos, no podemos perder más el tiempo, estamos ilusionados con los adelantos de la ciencia, estamos esclavos del internet, estamos esclavos de los celulares, estamos esclavos de los grandes adelantos, nos hemos identificado con los cuerpos, la gente se hace tatuajes, eh, practican deporte, pero toman esteroides que los vuelven homosexuales, etcétera, etcétera. Y estamos identificados totalmente con la parte material sin saber que hay una gran realidad que se encuentra dentro y fuera de nosotros mismos. Ya les decía, pues, mi persona, cuando estaba joven, tenía como 15 años, estaba en una calle y yo dije, ¿yo para qué vine a este mundo? ¿Qué hay antes de nacer? ¿Qué hay después de morir? Y si la vida es una sola, y si Dios es justo, porque todos no somos iguales y porque unos vienen a sufrir y otros no vienen a sufrir, no entiendo. Y comenzaron esas inquietudes y comenzó una especie de sufrimiento porque era una verdad que no tenía respuesta, que tampoco podía preguntarle a ninguna persona. Y pasaba trabajo en la vida, sinceramente, en el mundo material no me interesaba nada. Una vez yo trabajando en una empresa multinacional, trabajaba de ayudante de mecánica y yo me preguntaba, yo hacía unas autorreflexiones. Yo decía, ¿para qué vine yo a este mundo? Vamos a ver. Si me porto bien en esta empresa, cuando cumpla 20 años más o menos, ya he sido supervisor y después me pensionan y voy a morir de viejo a mi casa. Y yo decía, para eso vine yo a este mundo. Si para eso vine yo a este mundo, la vida no tiene ningún sentido. Entonces yo sufría porque no le encontraba ningún sentido a la vida hasta que escuché por primera vez la conferencia de Gnosis, me impresionó. Escuché la conferencia del karma, comencé a comprobar algunas cosas y me dije a mí mismo, esta enseñanza hay que entregársela a toda la humanidad. Y es una misión pues, que se me ha dado y que estoy cumpliendo, dirigiendo una de las legiones del Cristo, llevando este mensaje por internet, de casa en casa, en varios países, etcétera, etcétera, por TikTok, llevando esta enseñanza a toda la humanidad que sufre. En todo caso, el problema de la inconsciencia, del dolor y del sufrimiento humano, el maestro Samael nos enseñó que son nuestros defectos de tipo psicológico. Ellos son los que tienen nuestra alma en el pecado, esclava en el pecado, tenemos que conocerlos,
para eliminarlos, liberar conciencia, como dice el Cristo, porque esto está en las Sagradas Escrituras, por en símbolo y en parábola, y nadie entiende. Solamente a través del misterio podemos develar el símbolo y la parábola. Entonces, el alma, ¿qué es el alma? Ya, ya ustedes vieron la primera parte de la conferencia, que está el cuerpo, está el alma, está el cordón de plata. Aquí podemos comprobar todas esas cosas, porque la gnosis es una ciencia que cada cual debe comprobar, porque en el campo espiritual la única forma de saber es comprobar. Uno se puede leer miles de libros, pero si no ha comprobado nada, no sabes nada. La verdad está dentro de nosotros, es espiritual, no es material. Usted puede asistir a miles de conferencias, asistir a rituales, pero si usted no trabaja sobre sí mismo, entonces no está haciendo nada. La gnosis tiene cuerpo y alma. El cuerpo de la doctrina son las conferencias, son los libros, son los rituales, etcétera, las cadenas, pero el alma de la gnosis son los tres factores de la revolución de la conciencia. Pero desafortunadamente, así como nosotros creemos que el alma es lo real y lo único que existe, entonces nosotros en la noche creemos que el cuerpo y la doctrina es lo real y lo único que existe y nos olvidamos del alma de la noche. Y entonces ahí perdemos el tiempo y, y ahora mismo el tiempo no el tiempo no tiene ninguna realidad, pero él se va corriendo dentro de este mundo materia y dentro de los procesos de razón, de la razón que nosotros procesamos, es como una especie de unidad de medida por debido a la ignorancia que nos encontramos. Entonces, lo más importante es, el análisis es la parte psicológica. Nuestra alma está esclava en el pecado en un 97%, 98%, 97%, 99%. Cuando ya el alma está totalmente esclava en el pecado, eso se llama sepulcro blanqueado. Ya esas almas van directamente para los mundos infiernos. Ya no se le hace ningún juicio porque ya el alma llaman sepulcros blanqueados. Y actualmente hay muchos sepulcros blanqueados en los gobiernos, en las calles, en las personas. Unos más o menos no tan malos, otros malos, más o menos malos, pero nosotros tenemos que conocer esas grandes realidades, conocernos a nosotros mismos para conocer cómo se procesan esos defectos psicológicos a través del pensar, del sentir, del actuar, nos dan órdenes, nos duermen la conciencia, nos identificamos con las cosas materiales, con los vicios, con las mujeres, con las posesiones, creemos que eso es lo real, con los títulos. No, lo único real, mis queridos hermanos y amigos, es el alma, y es lo divino, y es la perfección, y es el mundo de la energía y el mundo del espíritu que necesitamos tener ciertos estudios, que tenemos que vivir en el mundo materia, porque como dice el Cristo, dad al Dios lo que es del Dios y dad al César lo que es del César. Nosotros vivimos en un mundo materia y estamos relacionados, el mundo materia, adquirimos el conocimiento a través del hemisferio izquierdo del cerebro y el mundo espíritu lo adquirimos a través del hemisferio de la conciencia, que es el hemisferio derecho, y este hemisferio derecho está relacionado con el gran poder de la intuición. Nosotros, hay un mantra que nos da el maestro Samael para despertar la intuición. Lo deberíamos practicar siquiera 15 minutos diariamente. Lo practican mucho los tibetanos. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. En el libro de la Revolución de Bell, eh, por allá en los años 52, el maestro entrega, es el mantra más poderoso para despertar la intuición. El maestro nos enseña que si el discípulo no tiene intuición, está perdiendo el tiempo, porque la intuición es lo que nos conecta con el mundo espiritual. Tenemos que conocer los defectos, comprenderlos, enjuiciarlos y tenemos que tener arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, los defectos no se nos eliminan. Entonces tenemos que manejar este conocimiento avanzado de lo que es la psicología gnóstica y yo los invito a acompañarnos todos los jueves en estas conferencias, a ayudarnos a divulgar este programa, estas conferencias virtuales y, acompañarnos todos los jueves, porque esto forma parte, como dice el Padre Nuestro, darnos el pan de cada día.
Este es un pan de cada día, pero el verdadero pan de cada día es el pan transustancial. Es el pan de la sabiduría. Este es un pan de la sabiduría, pero a nivel de cuerpo, la doctrina. El verdadero pan es de la sabiduría, es aquella verdad graduativa que vamos comprobando cada uno de nosotros. Entonces vamos a trabajar con la clave de sol, que es la clave que nos enseña el maestro Samael, que tenemos que practicarla miles y miles de veces diariamente, la realizó el maestro, tenemos que realizarla cada uno de nosotros. Entonces nos preguntamos esa clave de sol, sujeto, objeto y lugar. Sujeto, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? Si estoy pensando, es un defecto que me duerme la conciencia. Si estoy sintiendo algo, es un defecto que es un sentimiento. Entonces, si estoy pensando algo, es un defecto. Pues, hay un defecto, hay que trabajarlo. Hacer conciencia de la labor que estamos haciendo. Si estás caminando, camina, no pienses en otra cosa. Si te estás bañando, báñate, no pienses en otra cosa. Si la mujer está cocinando, cocine. No tiene por qué pensar en otra cosa. ¿Por qué tenemos que pensar en una cosa diferente a la que estamos haciendo? Entonces, si nosotros hacemos conciencia de qué somos, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, si hacemos conciencia de la labor que estamos realizando de instante en instante, si estás comiendo, come. Porque tienes que pensar en otra cosa, come. Además, si quieres, practica un mantra que se llama Krim, que nos ayuda a procesar alquímicamente los alimentos. Porque si tú tienes rabia y comes los alimentos, los estás impregnando de ira. Y si tienes lujuria, los estás impregnando de lujuria. Pero si los procesas alquímicamente, pronunciando mentalmente el mantra Krim, entonces ayuda a transformar alquímicamente esos alimentos. Y por último, tenemos que hacer conciencia del lugar donde nos encontramos a cada momento en la calle, en un bus, en un transporte, en un almacén. Usted entra a un almacén. Yo pongo un ejemplo porque una vez, hace años, yo entré a un almacén que hacen ahí que unas celebraciones, pero las celebraciones para hacer una rebaja y atraer clientes. Y entonces pues, metieron un carro dentro del almacén porque le iban a rifar entre los que compraban en esos días y estaba el almacén lleno de globos. Y si uno entra a un almacén de eso, ve el carro y nos hace la pregunta, ¿qué estoy pensando? ¿Qué labor estoy haciendo? ¿En qué lugar me encuentro? Y entra y sale al almacén. Entonces, no, el maestro nos enseña que vivimos con la conciencia totalmente dormida, que nos levantamos pensando. Nos bañamos pensando, desayunamos pensando, salimos a la calle pensando, cogemos el transporte pensando, llegamos al trabajo pensando, trabajamos pensando, almorzamos pensando, total, regresamos en la tarde pensando, nos acostamos pensando, y ahí se procesa lo que se llama el sueño de la conciencia. Y como nos enseña el Evangelio de San Juan, la luz vino a las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Tenemos que descorrer las tinieblas y las tinieblas son nuestros defectos de tipo psicológico. Tenemos que hacer esta práctica diaria. Este es el trabajo que nos dice el venerable maestro Samael que hay que realizar. Maestro Samael dice, hay que enfatizar en la parte psicológica, en la práctica psicológica. Esto es lo que estamos enseñando nosotros, haciendo el esfuerzo de transmitir estas enseñanzas en todos los jueves aquí virtualmente, ustedes que nos acompañan, los pocos de todas las edades, pero tenemos que hacer algo, porque voy a dictar próximamente una conferencia acerca de la cruda realidad de lo que son las multitudes y de lo que son los pocos, y de lo que puede pasar más adelante. Vamos a hacer ahora una pequeña relajación con meditación, cerramos los ojos, respiramos lenta y profundamente. Cuando uno respira lenta y profundamente, se activa el sistema nervioso parasimpático, que es el de la relajación, el de la meditación. Respiración lenta y profunda. El aire entra por la nariz, lo sentimos cuando entra por la nariz, lo expulsamos por la boca, lo sentimos cuando lo expulsamos por la boca. Estamos viviendo el momento. Respiraciones lentas y profundas. Y ordenamos átomos, células, moléculas de todo mi organismo. Os ordeno en nombre del Cristo. Relájense, relájense, relájense. Visualizamos, imaginamos, sentimos nuestro cuerpo.